En medio del caos sangriento apareció un gángster despiadado e inteligente conocido como Lucky Luciano. Nunca miraba a los desconocidos a los ojos. Su presencia resultaba inquietante y extraña. Lucky planeaba intrigas y mataba para llegar a la cima, y una vez allí, sentó las bases del crimen organizado moderno, atrayendo enormes flujos de dinero. Le encantaba ser el gángster número 1 de la ciudad y disfrutaba de su reputación como el mayor estafador y el soltero más codiciado de Manhattan. Charles Lucky Luciano se convirtió en el padrino del crimen organizado moderno. Ascendió por la jerarquía de la mafia, sistematizó el mundo criminal y se transformó en uno de los gángsteres más temidos de Nueva York a principios de la década de 1930. El hombre que algún día haría que la mafia funcionara como una gran empresa nació bajo el nombre Salvatore Lucania, en el pobre pueblo siciliano de Lercara Fridi, el 24 de noviembre de 1897, en un lugar donde la mayoría de los hombres, incluido su padre, pasaban largas jornadas en las minas de azufre en la cima de una colina. Su familia soñaba con escapar de esa vida dura, y cuando escucharon que al otro lado del océano, en América, había calles casi pavimentadas con oro, decidieron viajar hacia la tierra prometida. En 1907, la familia encontró un apartamento en un barrio judío del Lower East Side. Las calles no cumplieron las expectativas. La vivienda era estrecha y sucia, y el crimen prosperaba. A los 14 años, Salvatore ya era un delincuente. Participaba en pequeños delitos, fumaba opio y llevaba una vida sexual activa. La policía de Nueva York lo arrestó por primera vez a los 18 años por posesión de heroína. Desde entonces, utilizó distintos nombres, incluido Charles Lucky Luciano. Pero su suerte no duró mucho. Fue arrestado y pasó un año en prisión. Tras 6 meses tras las rejas, Charles fue liberado y utilizó aquel tiempo para ampliar su educación criminal. Además de vender drogas, ahora también participaba en juegos de azar, ganando mucho más dinero. Portaba armas y se unió a su primera banda italiana, los Five Pointers. Esta banda tenía excelentes conexiones y en cada elección su tarea era intimidar a los votantes, a veces apuntándoles con armas, para proteger la máquina política corrupta conocida como Tammany Hall. Charles, que creció en un barrio judío, estaba dispuesto a trabajar con gángsteres de cualquier origen mientras pudieran llevarse bien y ganar dinero juntos. 2 de los gángsteres judíos con los que entabló amistad fueron el apuesto y brutal Benjamin Bugsy Siegel y el bajo pero inteligente Meyer Lansky, quien se convertiría en su socio más fiel durante los próximos 50 años. Se conocieron en el Lower East Side cuando eran adolescentes y se hicieron amigos íntimos. Su relación era tan fuerte que Bugsy Siegel, que los conocía bien a ambos, decía que eran más que hermanos, casi como amantes. No quería decir que hubiera una relación romántica entre ellos, sino que existía un vínculo intuitivo y silencioso. Podían terminar las frases del otro, o uno hacía una pausa y el otro decía exactamente lo que el primero estaba pensando. Era una conexión muy estrecha que jugaría un papel clave en el ascenso de Luciano. Ellos se encontraron en el lugar correcto, en Nueva York, en el momento correcto, la década de 1920, durante la ley seca y el auge del contrabando. Charlie y sus amigos tuvieron la suerte de aprender del maestro Arnold Rothstein, el hombre a quien se le atribuye la manipulación de la Serie Mundial de Béisbol de 1919. Rothstein contrató a Luciano, a Bugsy Siegel, a Frank Costello y a muchos otros que más tarde se convertirían en nombres legendarios del crimen organizado. Al principio, todos trabajaban para Rothstein, quien les brindó apoyo, les enseñó el negocio, les dio respaldo financiero y cierto tipo de protección política. Poco después, uno de los jefes sicilianos de más alto rango, Joe "The Boss" Maseria, tomó a Luciano bajo su ala y lo convirtió en su mano derecha. Lucky tenía todas las cualidades necesarias: poder, conexiones y, lo más importante,
Origen siciliano. En aquella época, ser siciliano era un requisito fundamental para ascender dentro de la mafia. Pero al mismo tiempo, Lucky estaba mucho más americanizado y sabía usar eso en su favor para avanzar. También aprovechó la violenta guerra territorial entre Joe the Boss Maseria y otro capo siciliano, Salvatore Maranzano. Al principio, Maranzano intentó convencer a Lucky de pasarse a su lado y trabajar para él. Cuando Luciano se negó, pagó un precio muy alto. Fue interceptado por unos gánsteres. Lo golpearon brutalmente, lo dejaron cubierto de sangre y lo apuñalaron varias veces, abandonándolo para que muriera. Su supervivencia solo confirmó su apodo. El ataque de los hombres de Maranzano dejó a Luciano con un párpado caído y una fea cicatriz en el mentón, lo que no mejoró sus ya duras facciones. Su rostro estaba marcado por las cicatrices de la viruela, así que su primera impresión era intimidante. Sin embargo, el ataque dejó no solo secuelas físicas, sino también una profunda herida psicológica. La guerra entre los dos ancianos capos sicilianos era absurda y dañaba el negocio, y Luciano decidió resolverla a su manera. Después de un trato secreto con Maranzano, Lucky aceptó organizar el asesinato de su jefe Maseria a cambio de obtener el control de sus operaciones y convertirse en el segundo hombre en la jerarquía detrás de Maranzano. El primer paso fue llevar a Maseria a almorzar a un elegante restaurante italiano en Coney Island. En un momento, Luciano se excusó y fue al baño. Justo entonces, entraron los asesinos y mataron a Joe the Boss Maseria a tiros. Luciano cambió su lealtad hacia su antiguo rival Maranzano. Como era de esperar, Maranzano lo recibió con los brazos abiertos y lo nombró su mano derecha. Sin embargo, Luciano detestaba a su nuevo jefe y sus tradiciones del viejo mundo. La cultura de los jefes sicilianos era extremadamente formal. Códigos estrictos de conducta, comportamientos sociales rígidos y rituales elaborados para ingresar a la mafia. A Lucky no le interesaba nada de eso, solo le importaban los beneficios económicos. Además, Maranzano reunió a cientos de miembros de bandas de todo el país en una reunión en el Bronx para anunciar su victoria. Ahora todo será diferente, dijo, y presentó su gran plan. Las bandas de Nueva York serían organizadas en 5 familias, cada una controlando un territorio: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Cada familia tendría un jefe, un subdirector, capitanes y soldados. Y por encima de todos estaría él mismo, Maranzano, y advirtió: si alguien no está de acuerdo, lo mataremos. Seré el capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes. Eso significaba que él se convertiría en el líder máximo de todas las operaciones mafiosas en Nueva York. Su discurso irritó profundamente a Luciano. Maranzano había roto su promesa de igualdad y ahora Lucky decidió contraatacar. Luciano era una amenaza para el poder absoluto de Maranzano, así que este contrató a un famoso asesino irlandés, Vincent Mad Dog Cole, para eliminar a Lucky. Cole, un sicario independiente de otra ciudad, parecía el candidato perfecto. Pero Luciano descubrió los detalles del plan, y ahora la pregunta era simple: ¿matar o ser matado? En la segunda fase de su estrategia, Lucky contrató a varios de sus amigos judíos como asesinos a sueldo. Ellos sorprendieron a Maranzano en su oficina cerca de Grand Central Station, abrieron fuego y lo apuñalaron. Lo eliminaron por completo. Tras el asesinato de los 2 capos más poderosos de Nueva York, Luciano se convirtió, sin lugar a dudas, en el gángster más influyente del mayor centro mafioso del país. En ese momento, Lucky ya controlaba varias operaciones junto con otro mafioso importante de la época, Vito Genovese. Pero esa es otra historia. Después de consolidar su posición, Lucky se fijó un objetivo: americanizar la mafia. Quería convertirla en una organización moderna. Así nació la comisión, creada para sustituir al viejo sistema siciliano. Su propósito era prevenir guerras territoriales y maximizar beneficios. Con el fin de la ley seca en 1933,
se enfocaron en negocios más grandes: juegos de azar, prostitución, narcotráfico y extorsión. Como presidente de la comisión, Luciano logró que los gánsteres se mataran entre ellos mucho menos y ganaran mucho más dinero. Las familias criminales obtenían ingresos comparables a los de las mayores corporaciones industriales de Estados Unidos juntas. El éxito de Luciano como líder se explicaba por una habilidad clave: sabía escuchar y sabía hacer que lo escucharan. Lucky contaba su historia, hablaba lo que quería y todos prestaban atención. Tenía una personalidad afilada como un cuchillo. Incluso fuera del negocio, como soltero empedernido, Lucky vivía como todo joven multimillonario. Vida glamurosa, clubes nocturnos, carreras de caballos, los lugares correctos, grandes fajos de dinero. A principios de los años 30, el expresidente Herbert Hoover vivía en el Waldorf Towers, igual que el general Douglas MacArthur. Lucky Luciano también se mudó allí, causando una gran impresión, especialmente en las mujeres. A pesar de sus defectos físicos, los compensaba con encanto, y con los dos afrodisíacos eternos: dinero y poder. Luciano era una figura constante en los eventos sociales de Manhattan. A la alta sociedad no le importaba que, en horas de trabajo, Lucky fuera un asesino despiadado. Siempre decían que lo atraparían algún día, que él mismo atraía problemas innecesarios. Pero a él le encantaba ser Charles Lucky Luciano, el gánster número 1 de la ciudad. Le gustaba ser visto, admirado, celebrado, siempre vestido con elegancia, viajando en coches caros, con joyas costosas, mujeres hermosas, lugares exclusivos. Amaba esa vida y no quería que nadie se la arruinara. Pero en 1935 apareció un hombre que cambiaría su destino para siempre. Su nombre era Thomas Dewey. Así como el ascenso de Lucky Luciano fue un ejemplo clásico de cómo llegar a lo más alto de la mafia, su caída sería uno de los casos más emblemáticos de la lucha contra el crimen organizado. Dewey, nombrado fiscal especial de Manhattan en 1935, tenía la ambición y la astucia necesarias para desafiar a la mafia. Uno de sus primeros objetivos fue Dutch Schultz, un influyente gánster judío del Bronx y uno de los fundadores de la comisión de Luciano. Según rumores en las calles, Schultz planeaba asesinar a Dewey, pero Luciano y otros miembros de la comisión sabían que matar al fiscal solo atraería más atención hacia la mafia. Por eso, en octubre de 1935, Lucky actuó con prudencia. Ordenó el asesinato de Dutch Schultz. Tras la muerte de Schultz, el fiscal Dewey no se detuvo. Al contrario, inició una ofensiva furiosa contra el gánster más poderoso de América, Lucky Luciano. Irónicamente, el crimen por el que Dewey finalmente atraparía a Luciano no tenía nada que ver con asesinatos, juegos ilícitos o extorsión, sino con algo a lo que Lucky prestaba muy poca atención: la prostitución. Luciano era extremadamente cuidadoso. Sospechaba que lo espiaban y, como su amigo Meyer Lansky, no dejaba rastros en papel. Todos los detalles importantes los guardaba en su cabeza. Pero entonces, Dewey obtuvo una pista, una conexión entre Luciano y una enorme red criminal dedicada a la prostitución. Una serie de escuchas telefónicas en burdeles locales reveló que una sola organización controlaba unos 300 prostíbulos en Manhattan y Brooklyn. Se descubrió que uno de los hombres más cercanos a Luciano, David, The Little Dave, Tilleda, supervisaba las operaciones de esta red. Dewey y su equipo encontraron camareras del Waldorf Astoria que aceptaron testificar, diciendo que veían regularmente a los hombres de Little Dave visitando a Luciano en su suite. Con esas pruebas del Waldorf y los testimonios de prostitutas extorsionadas, Dewey finalmente construyó un caso. Cuando el juicio comenzó en junio de 1936, Dewey logró acorralar por completo a Lucky Luciano. A pesar de que algunos dudaban de la credibilidad de las prostitutas, Dewey, mediante una serie de preguntas estratégicas, expuso los aspectos más comprometedores del mundo de Luciano y lo mostró ante todos. Durante 4 horas,
Dewey lo bombardeó con preguntas sobre su vida y sus antecedentes delictivos. Luciano mintió una y otra vez. Lo destruyeron con preguntas. El jurado tardó menos de 24 horas en declararlo culpable de dirigir una red de prostitución. La sentencia fue de 30 a 50 años de prisión. Fue un escándalo enorme que impactó en la política, la sociedad, la economía y el crimen organizado de Nueva York. Si Lucky Luciano, el gángster más poderoso de todos, podía ser enviado a prisión por ser el rey de los proxenetas, quizás la mafia no era invencible. Sus socios criminales entendieron el mensaje muy claramente. Meyer Lansky se mudó a Florida y luego a La Habana, desde donde podía controlar los intereses de la mafia en el juego. Bugsy Siegel se fue a Hollywood, donde expandió los negocios hacia la costa oeste. A pesar de la sentencia y el encierro en la brutal prisión de Dannemora, Luciano seguía siendo el presidente de la mafia. Pasaba su tiempo jugando al rummy y paseando por el patio. David Thiel estaba encarcelado junto a él y le cocinaba la comida. Otro preso planchaba sus pantalones y camisas. Era una señal de su enorme reputación en el mundo criminal. Los reclusos respetaban la fuerza de Charles Luciano. Pero no solo ellos. La inteligencia naval de Estados Unidos descubrió submarinos alemanes cerca de la costa de Nueva York y comenzaron a circular rumores sobre sabotajes en los muelles controlados por Lucky Luciano y la mafia neoyorquina. Entonces, al comandante local de inteligencia naval, Charles Hafner, se le ocurrió una idea inusual. ¿Por qué no pedir ayuda a la mafia para proteger las costas del enemigo? La idea era innovadora y, curiosamente, sus superiores reaccionaron de manera positiva. Primero, la Marina se acercó al mejor amigo de Lucky y miembro de la mafia, Meyer Lansky. Lansky presentó la propuesta al jefe encarcelado, pero Luciano inicialmente no estuvo de acuerdo. Sin embargo, Lansky logró convencerlo argumentando que sería beneficioso para la mafia convertirse en patriotas útiles. Finalmente, Luciano dio su consentimiento. A cambio, Lucky fue trasladado de la estricta prisión de Dannemora a un lugar mucho más cómodo para un presidente de la mafia, una prisión de mínima seguridad, casi como un club campestre, a pocas horas de Nueva York. Allí podía comunicarse libremente con sus ayudantes y socios. Parece que Lucky cumplió su palabra con la Marina, ya que los muelles permanecieron libres de sabotajes hasta el final de la guerra. Pero Luciano aún no había terminado de servir a su país adoptivo. Cuando las fuerzas estadounidenses y británicas invadieron Sicilia en julio de 1943, la inteligencia aliada tenía un as bajo la manga: Luciano. Todos los jefes de la mafia siciliana recibieron el aviso de parte de Lucky. Debían ser amigables con las tropas aliadas, tanto británicas como estadounidenses, y ayudar en el desembarco por todos los medios posibles. Y según parece, eso fue exactamente lo que hicieron. El desembarco no solo fue exitoso para los aliados, sino también extremadamente provechoso para los capos locales, que siguieron las instrucciones enviadas por Lucky Luciano desde la prisión en Nueva York. Los generales y oficiales estadounidenses quedaron tan agradecidos por la cooperación que nombraron a los jefes de la mafia como alcaldes y líderes locales. Tras el exitoso desembarco y la liberación de Italia, la mafia quedó aún más poderosa que antes de la guerra. Cuando la guerra terminó, Luciano pidió clemencia. Después de todo, el jefe de la mafia había servido secretamente a su país. El gobierno aceptó liberarlo y, extrañamente, el mismo hombre que lo había condenado, Thomas Dewey, ahora gobernador de Nueva York, tuvo que firmar los documentos de su liberación. Sin embargo, a Lucky no se le permitió permanecer en Estados Unidos. Fue deportado de regreso a Italia, donde quedó bajo vigilancia policial, y se le prohibió volver a los Estados Unidos. Pero incluso después de 10 años en prisión, su astucia seguía intacta. Lucky Luciano no solo evitó a las autoridades italianas, sino que también comenzó a construir una nueva base de poder en su tierra natal. Aunque las condiciones de deportación le prohibían salir de Italia, Luciano estaba decidido a reunirse con sus socios mafiosos
y reactivar la única carrera que conocía, la carrera de gángster. Solo 8 meses después, escapó a Cuba, probablemente pensando que allí estaría seguro. Tan seguro que, en abril de 1947, convocó una cumbre de todos sus socios mafiosos, tanto de Nueva York como de todo el país. Fue un encuentro masivo. Entre los presentes estaban Meyer Lansky, Albert Anastasia, Carlo Gambino y Frank Costello. Y había una celebridad auténtica, Frank Sinatra. El motivo de la reunión no era escuchar sus canciones. Sinatra simplemente era una cortina de humo. En la cumbre se discutieron temas como la ruta del tráfico de heroína desde Sicilia a Cuba y luego de Cuba a los Estados Unidos. Luciano presidió la reunión. Lucky quería permanecer en Cuba y controlar el tráfico internacional de heroína desde allí, ya que tenía buenas relaciones con el corrupto gobierno local. Pero un persistente agente antidrogas estadounidense intervino y presionó a las autoridades cubanas para expulsar al gángster. El agente afirmó que Luciano estaba usando La Habana como punto de tránsito para enviar heroína ilegal a Estados Unidos. Lucky fue expulsado de Cuba por algunos días por violar el acuerdo de no abandonar Italia. Sin embargo, las autoridades finalmente lo enviaron a Palermo, su ciudad natal en Sicilia, donde quedó bajo constante vigilancia policial. En la pintoresca plaza de Palermo, abrió una fábrica de dulces, especializada en lo que los italianos llaman confetti, almendras cubiertas de azúcar, que suelen servirse en las bodas. Contrató varios camiones y enviaba cargamentos al puerto para ser embarcados. Lucky estaba muy satisfecho consigo mismo, pero la policía también estaba allí. Abrieron todas las cajas de confeti y rompieron cada almendra con martillos, buscando heroína. No encontraron ni una pizca, pero destruyeron completamente todo el cargamento. En realidad, las autoridades tenían razones de sobra para sospechar de Luciano. Charles estaba restableciendo el tráfico de heroína, en colaboración con sus socios mafiosos en Estados Unidos. De alguna manera, se apoderó del mercado y encontró una forma de procesar heroína en laboratorios y fábricas en el centro de Italia. Luego descubrió cómo transportar el material a Nueva York y volvió a ganar millones de dólares. A finales de la década de 1940, Luciano se convirtió en una figura visible en Italia, moviéndose de ciudad en ciudad, visitando clubes nocturnos y hoteles lujosos. Paseaba por la elegante Vía Veneto en Roma, cenaba en el lujoso Hotel de Palme en Palermo y disfrutaba de la magnífica vista desde el Hotel Vesubio en Nápoles. El rey de la mafia nunca pasaba desapercibido, pero podía infundir tal miedo que nadie se atrevía a contradecirlo. Desde su deportación, el flujo de drogas desde Italia a Estados Unidos aumentó drásticamente, y Lucky era el sospechoso más obvio. Para atraparlo, la Oficina Federal de Narcóticos de Estados Unidos colaboró con las autoridades italianas. En julio de 1949, la policía italiana intentó repetidamente, pero sin éxito, vincularlo directamente con el narcotráfico. Lucky se instaló en una amplia casa en Nápoles, en Vía Tasso, con una vista impresionante de la ciudad. Desde ahí, Luciano dirigía con éxito los negocios de la mafia transatlántica y recibía pagos mensuales en efectivo de la mafia estadounidense. A pesar de todo su poder y dinero, Lucky no podía comprar lo que más deseaba: volver a Estados Unidos. Se sentía infeliz y a menudo decía que, si le permitieran pasar solo una semana en Nueva York y una semana en Miami, moriría feliz. Pero no le permitieron regresar. Nostálgico, Luciano rara vez perdía la oportunidad de conversar con turistas estadounidenses. Abrió una tienda de suministros médicos a pocos metros del Castillo de Lobo en Nápoles, lo que ayudaba a distraer la atención de las autoridades y ocultar los ingresos que recibía del narcotráfico y de sus socios americanos. El jefe mafioso vivía una vida muy cómoda. Cada vez que podía, visitaba el hipódromo, apostaba grandes sumas a caballos seguros y luego viajaba a las islas y a la bahía. Por las noches, a Lucky se lo veía con una amante en lugares lujosos, pero la dulce vida de Luciano
no duró para siempre. Con los años, en Estados Unidos comenzaron a cuestionar su papel como presidente del Consejo. El poder de Lucky sobre la mafia americana se debilitó tanto que los jefes neoyorquinos llegaron a amenazar con matarlo. Sus relaciones con la mafia estadounidense se volvieron tensas. Otros capos creían que Luciano se quedaba con una parte demasiado grande de las ganancias del tráfico de heroína. Los cheques que recibía del sindicato estadounidense eran cada vez más pequeños. Luego, en 1959, llegó un golpe devastador para Luciano y para la mafia. Fidel Castro tomó el poder en Cuba, derrocando a Batista. Castro cerró los casinos y cortó las rutas de heroína. La mafia perdió millones. Envejecido, Luciano se encerró en su ático en Via Tasso. Su salud empeoraba. Regresaron los dolores en el pecho y aumentó su presión arterial. En 1961, Luciano fue hospitalizado por una enfermedad cardíaca. La mañana del 26 de enero de 1962 sufrió un ataque cardíaco fulminante. Charles Lucky Luciano murió instantáneamente a los 64 años. Su funeral fue una procesión majestuosa por Nápoles. Las personas se alineaban en las calles para despedirlo. En la muerte, su deseo final se cumplió. Su cuerpo fue enviado de regreso a Nueva York y enterrado en un cementerio católico en Queens. Con los años surgieron rumores de que el antiguo rey del crimen fue envenenado por su propia mafia. Algunos decían que era demasiado joven para morir. Otros afirmaban que lo asesinaron. Las especulaciones siempre existirán. La única verdad oficial: murió de un ataque al corazón. Charles Lucky Luciano dejó un legado que sigue vivo hoy. La única forma de describir el crimen organizado que creó es genialidad. Lucky Luciano fue un genio que transformó una masa desorganizada de estafadores, jugadores, asesinos y ladrones en una estructura coherente. Fue un logro extraordinario en términos de poder. Este hombre creaba una atmósfera a su alrededor y se